Bien, vamos a iniciar con el pase de lista del día de hoy. Aguilar Canto, Daniel Ávila, Carlos Vaz, Presente. Elías Briceño, Zaira Buenfil, Presente. Edric Cachón, Carla Canto, Presente. Carlos Collí Vargas, Presente. Demi de la Cruz, Presente. Alexandra Eck, Semi Gamboa, Gerardo Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Ingrid Gutiérrez, Catherine Hernández, Presente. Leandro Islas, Presente. Ángel Magaña, Sofía Manzanilla, Gracie Marín, Presente. Itzel Martín Arcos, Daira Medel, Presente. Brisa Medina Castillo, Presente. Andrés Nahuat, Fátima Orozco, Presente. Diana Padua, Presente. Paolo Palomo, Presente. Alejandra Pech Durán, Jacqueline Sabido Ortiz, Presente. Johan Sarabia, Michelle Torres, Kenner Vázquez, Andrea Victoria, Ángel Villalta, Harold Jam. Maestro, Presente. Andrea Victoria. Sí, no escuché, perdón. Maestro, dije presente, soy Andrea Victoria. ¿Cuál es su apellido? Victoria Canché. Ok, muy bien. Vamos entonces a iniciar con el tema de hoy. Vamos a revisar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, entonces vamos a revisar unas diapositivas para poder desarrollar este tema el día de hoy. Les voy a solicitar que tengan igual a la mano su calculadora porque vamos a resolver algunos ejemplos y vamos a requerir algunas operaciones para poder resolver estos casos. Bien, vamos a compartir esas diapositivas.
Bien, que me confirmen si ya pueden observar las diapositivas. Bien, pues el tema de hoy, como les mencionaba, vamos a estar trabajando el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Anteriormente pudimos revisar el concepto de aceleración media. Recordándolo un poco, nos decía que la aceleración media servía para describir cómo cambia la velocidad en función del tiempo. En este caso, la aceleración media es igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo final menos el inicial. En este caso, esta aceleración media nos indica cuán rápido es el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo. Y sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Eso ya lo habíamos comentado en clases previas. Y llegamos a analizar igual las diversas situaciones que se pueden presentar en ello. Por lo tanto, podemos decir que de la misma forma que con el desplazamiento y la velocidad se tiene, que la aceleración puede ser positiva o negativa y depende de, en este caso, si la velocidad final es mayor que la inicial, entonces nuestra aceleración es mayor a cero, es decir, positiva, y quiere decir que el móvil va a ir acelerando en dirección positiva del eje X. Allá podemos ver en la figura que el carro parte del punto P hasta el punto Q y se está yendo hacia la derecha del eje X, acelerando. Bien, luego nos dice, si la velocidad final es menor que la inicial, en este caso, la aceleración es negativa, es decir, que es menor a cero. Y el móvil va a ir frenando en dirección positiva del eje X. Ahora, en el caso de que tengamos velocidad final menor a la inicial, la aceleración será negativa y el móvil estará, en este caso, acelerando, pero en dirección del eje X negativo. Y si por otro caso fuera tener la velocidad final mayor a la inicial, la aceleración debe ser mayor a cero, es decir, positiva, y el móvil debe de ir frenando. Eso igual ya lo habíamos comentado en clases pasadas. Y vamos a analizar ahora el movimiento de un vehículo, ¿sí? En las tareas que le marcamos para entregar el día lunes, a ustedes se les pedía analizar la ecuación itinerario o de movimiento. Y aquí tenemos un caso similar. Vean, podemos ver que han tabulado tiempo y posición final. Vemos que hay desde 0 hasta 14 segundos en un intervalo de tiempo. Y vemos cómo las posiciones van de 0, 4.6, 18.4, 41.4, 73.6, 115, 165.6, 225.4. Ahora, si nosotros hacemos los cálculos con esos valores para la velocidad, tendremos que parte del reposo en 0 segundos, 0 metros sobre segundo de velocidad. Transcurren 2 segundos y la velocidad aumentó 4.6 metros por segundo. Después, a los 4 segundos, tenemos que es 9.2 metros sobre segundo. A los 6 segundos será 13.8. A los 8 segundos, 18.4. A los 10, 23 segundos. A los 12, 27.6. Y a los 14, 32.2. Allá vemos todos esos incrementos de velocidad. ¿Qué podemos concluir con ello? Si nosotros sacamos la diferencia de ese incremento de velocidad, podemos ver que al pasar 2 segundos, el cambio de velocidad es de 4.6 al sacar las diferencias. Igual lo podemos ver en todos los casos. Bien, ¿a qué nos lleva esto? A que analizando la aceleración, dividiríamos 4.6 entre 2 segundos. Y eso nos daría una aceleración media de 2.3 metros sobre segundo al cuadrado.
Y ese tipo de movimiento en el cual la aceleración es constante, ¿sí? Podemos decir que este tipo de movimiento se conoce como rectilíneo uniformemente acelerado o con aceleración constante. ¿Hay alguna duda con este caso? ¿Sí queda comprendido cómo llegamos a ese 2.3? ¿Quisiera que explicáramos algún punto antes en las diapositivas? A ver, coméntenme si quedó claro. ¿Se observaron de qué forma llegamos al 2.3? Maestro, yo tengo una duda. ¿Sí? En la tarea anterior nos pidió que hagamos la ecuación itineraria. Ujú. Ajá, pero esa no entendí cómo hacerlo. Ah, en el ejercicio de la tarea. Ah, ok. En el ejercicio de la tarea, les pedían la ecuación de movimiento. Si ustedes recuerdan, la ecuación de movimiento era la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, ¿en qué número de ejercicio era en el que tenían duda? Era el número 1, ¿verdad? Creo que les pedían allá que escribieran la ecuación de movimiento con los datos que les proporcionaron. A ver. En este caso tenían ustedes creo que una velocidad de 8 metros por segundo hacia la izquierda y una posición inicial de 12 metros. ¿Es correcto? Entonces, mi velocidad sería menos 8 metros por segundo. Y el valor de la posición inicial serían 12 metros. Por lo tanto, su ecuación de itinerario quedaría como X igual a 12 menos 8 por T. Esa era la ecuación de itinerario que ustedes tenían que escribir, con la cual podían trabajar los incisos que les solicitaran. ¿Sí está claro? ¿Alguna otra duda que hubieran tenido? ¿Me puede volver explicar bien cómo llegamos a 50, de la otra que está explicando ahorita? Es que la verdad casi no lo entendí muy bien. De las diapositivas. A ver. Miren, ¿qué es lo que hicimos en este caso para calcular esa aceleración media? Fuimos sacando las diferencias primero, aquí pueden ver, de las velocidades, ¿sí? Si nosotros restamos los valores de las velocidades conforme van aumentando, por ejemplo, 9.2 menos 4.6, allá está, vean, nos da 4.6 metros sobre segundo. Después, si a 13.8 le quito 9.2, también me da 4.6. A 18.4 le quito 13.8, también nos da 4.6. Si le quito al 23, 18.4, también me da 4.6. Al 27.6 le quito 23, también da 4.6. Y al 32.2 menos 27.6 también nos da 4.6. ¿Qué sucede? Ese valor constante de 4.6 lo divido entre la diferencia de los tiempos. Aquí está, veamos. Si se fijan, los tiempos van de 0, 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos, etcétera, ¿verdad? Ahora, podemos observar que si dividimos 4.6 entre 2, que es la diferencia del tiempo, nos da 2.3 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese era el valor de la aceleración media. Ahora, podemos observar también que se pueden generar gráficas con esos datos. Ustedes ya habían trabajado anteriormente gráficas con la ecuación itinerario de posición, ¿sí?
Ahora, si ustedes quieren graficar velocidad contra el tiempo, también vamos a obtener una función lineal. Vemos allá que el eje de las abscisas sería el tiempo y el eje de las ordenadas, ¿sí?, sería la velocidad en metros por segundo. Y esto llega a la conclusión que al tratarse de una función lineal, podemos tener una ecuación en la cual la aceleración representaría la pendiente. Por lo tanto, nos queda una ecuación de velocidad igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es una fórmula muy importante, vean. Así como fue la ecuación de itinerario, esta es la ecuación de la velocidad final. ¿Cómo quedaría expresado esta función de la velocidad final? Vamos a regresar un momento a la pizarra para que puedan apreciar bien cuáles son esas variables. Bien. En esta ecuación de velocidad, Maestro, tenemos... disculpe por interrumpirlo. Dicen mis compañeros Gerardo y Carlos Gutiérrez de que ahorita van a entrar, es que se les reinició su computadora. Ok. Sí, ahorita que regresen, les damos admisión. Gracias. Entonces, la velocidad final es la inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué variables tenemos? Velocidad final. Está en metros por segundo, generalmente, en el sistema MKS. Tenemos igual el valor de la velocidad de inicio, la cual también estará en metros por segundo. Nuestra aceleración se encuentra en metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. En este caso, en mi función de velocidad, observo que la aceleración equivaldría a la pendiente en esa gráfica. Y es a lo que queríamos llevar esta parte para identificar esa fórmula, ¿sí? Que nos dice allá, en una gráfica de velocidad contra tiempo, el valor de la pendiente de la recta es la aceleración. Y les voy a presentar a continuación las fórmulas que vamos a utilizar en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Me gustaría que las anotaran para que las tuvieran, ¿sí? Estas otras 5. Allá está la primera, que es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda es desplazamiento es igual a velocidad de inicio más velocidad final entre 2 por el tiempo. La número 3, que es desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y la 4, que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad de inicio al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y la 5, desplazamiento es igual a velocidad final por el tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Anoten esas 5 fórmulas que son las que vamos a utilizar para resolver los siguientes ejemplos. Ustedes me avisan ya que las tengan anotadas. Maestro, dicen que si lo pueden aceptar, por favor. Sí, claro que sí. Listo. Bien, anoten esas fórmulas. Ustedes me avisan para que podamos continuar.
Ya, maestro. Listo. Vamos a ver el primer caso. A todos, por favor, ¿todos lo tienen anotado? Yo no. Vamos terminando. Maestro, Sí, dime. ya pasó lista. Ya pasamos lista. ¿Nos Ahorita pueden cortamos la poner? asistencia, no se preocupen. Sí, vamos anotando estas fórmulas que son las que nos van a servir para resolver los ejemplos siguientes. ¿Listo? Para que veamos el primer ejemplo. Bien, vamos al primer ejercicio. Nos dice, Mariana desciende con su bicicleta por una pendiente que le otorga una aceleración constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado durante 3 segundos. Si su velocidad inicial fue de 2 metros sobre segundo, determina, inciso A, la velocidad final e inciso B, la distancia total recorrida. Bien, vamos a anotar este enunciado todos para que podamos identificar los datos que nos van a servir para resolver este problema.
Bien, ustedes me dicen si ya tienen el enunciado y me dicen qué datos podemos observar en este problema. Bien, ¿alguien me puede decir cuáles son los datos que podemos tener en este enunciado? Aceleración. Bien, ¿cuál es el valor Aceleración de constante. aceleración? ¿Cuál sería el valor de aceleración? A ver, 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí sería el cuadrado. Muy bien. ¿Qué otro dato tenemos? Velocidad inicial. ¿Cuál es el valor de la velocidad inicial? 2 metros por segundo. Bien. ¿Y cuál otro dato? Nos falta uno más. La duración del recorrido fue de 3 segundos. El tiempo, ¿verdad? Que son 3 segundos. Muy bien. Vamos a regresar un Sí. momento a la pizarra para hacer la solución de este problema. Ya he identificado los datos. ¿Sí? El primer inciso nos pide determinar la velocidad final. Si ustedes recuerdan, la velocidad final, en este caso, era la velocidad de inicio más aceleración por el tiempo. Esa era nuestra fórmula de la velocidad final. Por lo tanto, si sustituimos estos tres datos, nos quedaría velocidad final igual a 2 metros por segundo más mi aceleración, que son 3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son los 3 segundos. Si multiplicamos 3 por 3 son 9, y le sumo 2, nos quedaría un resultado de 11. Por lo tanto, la velocidad final sería 11 metros sobre segundo. Así queda el resultado para el inciso A. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Bien. Vamos ahora con el inciso B, que nos pide la distancia recorrida. En el caso del inciso B, a ver, dígame, ¿cuál fórmula nos puede servir según los datos con los que contamos? ¿Cuál sería mi fórmula? ¿Cuál sería la fórmula de desplazamiento? La, ¿Sí? ¿Cuál sería? la de la de velocidad inicial más velocidad final entre 2 por tiempo. Así es, podemos utilizar esta. Perfecto. Tenemos allá velocidad de inicio más la final entre 2 multiplicada por el tiempo. Entonces, cuando sustituimos, nos queda 2 metros por segundo más los 11 que ya hemos determinado entre 2 por el tiempo, que son 3 segundos. Hacemos la operación, sería 2 más 11 son 13 entre 2 y lo multiplicamos por 3. Y eso nos dará el valor del desplazamiento. A ver, hagamos la operación todos. 2 más 11 entre 2 y eso por 3. 16.5 metros. Nos da 19.5 metros.
Bien, aquí queda la solución de este caso. Por favor, anótenlo. ¿Hay alguna duda? Ustedes me avisan apenas ya tengan las notas para hacer el segundo caso. Está. Maestro, ¿Sí, Diego? perdón que lo moleste. ¿Cómo sacó el resultado de del anterior? O sea, de esta que hizo. En este. Ujú. Sumas 2 más 11 son 13. 13 entre 2 nos da 6.5. Y si Ujú. multiplicamos 6.5 por 3, nos daría 19.5. Ah, ya, gracias. ¿Verdad? Bien, vamos a cerrar esta sesión por el tiempo y vamos a abrir una nueva para poder continuar con los otros ejemplos. ¿Sí? Permítanme un momento, ya que anotaron.